¿A quién le gustan las preguntas incómodas? Aleluya. ¿A quién le gusta que le digan, ¿y tú? ¿Para cuándo? O la amiga, ¿verdad? Esa amiga que nomás está viendo a ver cómo te hace sentir mal. Ay, mana, ¿estás embarazada o tienes colitis? Y esas preguntas, ¿verdad? Que te sacan de tu capacidad de tolerancia y dices, bueno, ¿y a ti qué te importa, no? Así con todo el respeto y con todo el amor en Cristo. Pero sabe que mientras meditaba en esto, ¿verdad? Porque estuve ahí siendo objeto de algunas preguntas incómodas en cuanto al manejo de la iglesia y de esas típicas cosas que siempre preguntan, ¿verdad? Lo que nos compartía la pastora entre semana, que gente que no tiene entendimiento, obviamente que no pertenece al reino y que no saben, ¿verdad? Tuve que pues dar evidencia, ¿verdad? Para callar bocas y decirles, no, mira, en esto gastamos, a mí no me pagan, es más, ni ofrenda me dan. En esto se gasta lo que nosotros como iglesia juntamos. Y yo mismo de lo que yo gano, yo separo mi diezmo y yo lo siembro. Y esas preguntas incómodas que te hacen inquietarte o sentir mal mientras meditaba, ¿verdad? Porque a veces la gente es así mezquina o de lengua viperina, ¿verdad? De doble filo. Pensaba en esto, que Dios también utiliza a veces las preguntas incómodas. Y a lo mejor algunos se rasguen las vestiduras y digan, pastor, ¿cómo? Pero Dios utiliza a veces esas preguntas incómodas para redireccionarnos, para hacernos volver al camino, para hacernos entender que Él nos ha dado un propósito. Hemos estado estudiando principios implícitos de autoridad, de obediencia, principios de rendición de cuentas, la importancia que hay en ellos. Y Dios, a través de la Escritura, en cada una de estas enseñanzas, incluso a través de esas preguntas incómodas, nos hace entender que Él quiere que vivamos. ¿Alguien se acuerda, de los que ponen atención, cuál era el objetivo del principio de autoridad o cuál era uno de los principales? Va a tener premio quien tenga respuestas. Les voy a ayudar. Les dije, el primero, el objetivo principal, y de ahí parten todos, el objetivo principal del principio de autoridad es darnos identidad de hijos. Si nos sometemos y entendemos el principio de autoridad, podemos tener la certeza, la convicción de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a su palabra y a sus principios. ¿Y para qué nos ayuda entonces el tener una identidad sólida? Omar, veo que quieres contestar algo. Estabas divagando. El objetivo del principio de autoridad es despertar en nosotros también un espíritu intencional. Si nos da identidad, despierta un espíritu de intencionalidad. Ya no nos tienen que decir qué hacer, porque ya está innato dentro de nosotros. Si yo sé que yo soy hijo, yo entiendo como hijo cuáles son mis responsabilidades, cuáles son esas bendiciones que Dios me ha dado, y dentro de mí ha puesto ese principio de mayordomía para enseñarme a administrar todas las bendiciones que Dios me da. Y Dios, si ve que yo no estoy funcionando correctamente, ojo con lo que voy a decir, si Dios ve que yo no estoy funcionando correctamente con esta intencionalidad y en el buen uso de la mayordomía, entonces va a utilizar esas preguntas incómodas para hacerme sacar de mi zona de confort. Porque puedo rayar de repente en querer estar muy quieto o estar muy a gusto cuando Dios quiere sacarme. ¿Recuerdan a Gedeón cuando estaban en el tiempo de persecución y en el tiempo de escasez? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Alguien que me ayude a predicar. Cuando se le aparece el ángel de Jehová, ¿qué estaba haciendo Gedeón? En los que leen la Biblia. Estaba sacudiendo espigas, ¿verdad? Estaba ahí escondidito, se metió en un rincón, vio que estaban quitándoles a todos y él dijo, yo pues ya aquí me meto, y estaba teniendo sus espiguitas y ahí las estaba sacudiendo sin hacer tanto ruido y estaba sacando para él. Dijo, y a los demás que se los cargue el payaso, yo estoy a gusto. Si ellos quieren cansarse, si ellos quieren allá andarse llenando de tierra, que se larguen. Yo aquí estoy muy a gusto, yo mejor me voy a la presa. Y así estaba Gedeón. Estaba escondido.
Estaba sacudiendo espigas, ¿para qué? Para su propio beneficio. Y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Varón esforzado y valiente. Y te voy a decir por qué. Porque aún de las decisiones que yo tome, Dios sigue viéndome como hijo. Aún de las decisiones que yo pueda tomar equivocadas, Dios sigue viéndome como hijo y utiliza, repito, o va a utilizar estas preguntas incómodas para hacerme recapacitar y volver al camino del cumplimiento de mi propósito. Acompáñame, vamos juntos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver el contexto de un personaje o dos personajes que fueron objeto de estas preguntas incómodas, donde Dios los sacudió acerca de unas malas decisiones que habían tomado. Pero necesito que veamos primero esta lectura como contexto para poder entender lo que te quiero decir. Y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni tocarán, para que no se mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Fíjense de entrada la mentira. Dios les dijo que si desobedecían y no respetaban el principio de autoridad, morirían. Pero ¿qué te va a decir Satanás? No te preocupes, no les hagas caso, ellos son religiosos, tú haz lo que quieres hacer. La serpiente le dijo: no morirán. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo del bien y del mal. No nada más le dijo que no estarían fallando ni rompiendo el principio de autoridad, sino que llegó a tal herejía de compararlos con Dios. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella tomó la decisión y su marido se sujetó. Como dice la escritura, ¿verdad? Maridos, sujétense a sus mujeres. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, en el nombre de Jesús, bendita es tu palabra y benditos son los principios que nos enseñan y que direccionan nuestra vida, que nos enseñan principios básicos para nuestra vida cristiana. Hoy queremos descubrir lo que quieres hablarnos y queremos aprender a vivir en rectitud, en justicia y bajo la guianza y la influencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios dotó al hombre del libre albedrío, puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, los puso para que pudieran disfrutar de todo lo que Él les daba, pero implícitamente les dejó adentro del huerto del Edén el principio de autoridad y les dijo: ustedes pueden disfrutar de todo lo que quieran, pero de este árbol no pueden comer, porque el día que coman de él van a ser abiertos sus ojos. Si nos ponemos a pensar, ¿qué podría tener de especial ese árbol? Muchos piensan, es que ese árbol era especial, por eso Dios lo puso aparte. Pero realmente lo que estaba tratando era con el corazón de Adán y de Eva,
para ver la obediencia que ellos alcanzarían a tener para no comer de ese árbol, porque en el día en que ellos comieran, caerían rompiendo el principio de autoridad, y entonces su misma alma les haría entender que ya no están bajo la perfecta voluntad de Dios. Muy probablemente, y no estoy diciendo que así sea, pero muy probablemente era un árbol como cualquier otro de fruto, pero Dios lo marcó específicamente para que no comieran, para que ellos se identificaran. Ahora nosotros como hijos de Dios también sabemos y tenemos el discernimiento del bien y del mal. Dios nos ha dotado de una conciencia, pero aún mejor a cada uno de nosotros nos ha dado de su Espíritu Santo. Y tenemos el conocimiento del bien y del mal, pero también tenemos el discernimiento para distinguir aún lo que muchos consideran que no es pecado o que no es incorrecto o que no es desobediencia. Algo que a lo mejor un cristiano recién nacido o un cristiano común, ¿verdad? Que no ahonda, que no profundiza en las verdades del reino, no alcanza a discernir si está fallando o no está fallando. ¿Por qué? Porque solamente los entendidos, la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Para poder entender estas verdades y esos principios necesitamos tener una cercanía tan profunda con Dios. Y Dios les dijo, no vayan a comer. Y la serpiente llegó y la serpiente utilizó la concupiscencia que habitaba dentro de ellos, les llevó a la desobediencia, a la rebelión, y lamentablemente cayeron. ¿Y qué sucede después en la vida de alguien que sabe que no está haciendo la voluntad de Dios? Pregunto, ¿en algún momento has sentido que no estás siendo obediente a Dios, que estás haciendo las cosas a tu manera, que no estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda tu vida? Y te lo digo porque nosotros lo vivimos en un principio, te lo he compartido en un par de ocasiones. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros teníamos la costumbre de tener reuniones en casa de mi suegra cada domingo, que era cada domingo estar ahí con todos los niños, todo el corredero y todo. Y nosotros venimos a Cristo y pensamos que nosotros teníamos el control. Y dijimos, bueno, ok, vamos a ser cristianos, un domingo vamos a la iglesia y otro domingo vamos con casa de mi suegra. Así repartiditos, ¿verdad? Cada quien. Cuando no entendimos, ojo, cuando no entendimos que Dios estableció el principio, que Él puso un día, hermanos, un día para que nosotros estemos con Él. El séptimo día Dios lo puso para que nosotros, el día de reposo, perdón, el día que Dios preparó, el primer día de la semana, para que pudiéramos estar con Él, para cargar la pila, para llenarnos de su presencia. Entonces, ¿qué sucede cuando no lo entiendes? Hacemos las cosas a nuestra manera. Y pregúntale, en cualquier momento le puedes preguntar a mi esposa cómo nos empezó a ir cuando empezamos a tomar esas decisiones. Eran pleitos por todos lados. Empezó a venir una escasez. Obviamente el pastor y la pastora Lulú, como sabían que éramos bebés, no nos regañaban, ni nos jalaban las orejas, ni nos decían nada. Nos dejaban que nosotros nos diéramos cuenta y que tomáramos la decisión. Nada más si el pastor, ¿verdad?, nos saludaba. ¿Y qué pasó, Alex? Te extrañé el domingo, hombre, ¿cómo tú mandas? No más. Pero nosotros fuimos descubriendo, nos fuimos dando cuenta que cuando tú le rindes tu vida a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo, ya no es tuya. Ya no tienes tú derecho de decidir qué haces o qué no haces en el día del Señor. Y perdón si te molesta esta declaración, pero es lo que enseña la palabra. Yo no te puedo enseñar otra cosa. El día del Señor es el día del Señor. Todos conocemos, y a nadie le gusta que le digan eso, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todos lo conocemos y a todos nos cae gordo que nos digan eso. Ahora, yo sé y entiendo que hay excepciones. Capaz alguien diga, pastor, hace 2 semanas no viniste. Andaba de vacaciones, también tengo derecho a andar de vacaciones. Pero en ningún momento de mis vacaciones dejamos de tener comunión con Dios. En cuanto sea posible, en cuanto esté dentro de mis posibilidades y mi corazón esté dispuesto, mi deber es someterme al principio de autoridad. Y yo sé que este día es del Señor. Primero lo santifico, primero disfruto su presencia, vengo con Él, y entonces después tengo toda la semana para hacer los
compromisos que yo pueda tener. La semana pasada me mandó un mensaje Junior, pastor, una disculpa, me hablaron del trabajo, tuve algunos inconvenientes. Junior, yo te entiendo, hijo, yo sé la naturaleza de tu trabajo, yo sé que incluso yo lo he visto aquí, estamos en medio de la alabanza y le están hablando y le están molestando, oye, hay que hacer esto, oye, hay que hacer aquello, oye, y ya hiciste aquello. Y él, como un buen mayordomo, tiene que administrar. Yo no tengo ningún derecho y ninguna autoridad para decirle, no hagas eso, no, dile a tu patrón que se vaya por un tubo. Obvio que no, quien tiene el control es el Espíritu Santo, y si Dios le quiere dar otro trabajo, le va a dar otro trabajo cuando ya no tenga que trabajar los domingos, pero no es mi responsabilidad ni mi autoridad. Él está haciendo lo que le compete hacer, lo que le corresponde hacer, y son ese tipo de excepciones que nosotros tenemos. Pero si no tengo esa excepción, y si simplemente no lo hago porque no lo quiero hacer, entonces ya es mi responsabilidad. Aquí la serpiente les dijo, ustedes coman, no les va a pasar nada. No le crean a Dios, es muy religioso, es muy fariseo. No les va a pasar nada, es más, van a ser como Él. No pasa nada. Y pues ellos decidieron hacerle más caso a la serpiente que a Dios. Y comieron. Y Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo escudriña y que todo lo sabe, se dio cuenta de la mala decisión. Ahora yo pregunto, ¿Dios no tendría la capacidad para en ese momento o pararse él mismo? Porque él se paseaba en el huerto del Edén, así dice la Escritura. Para pararse él mismo ahí y pisotearle la cabeza a la serpiente y decirle, lárgate de aquí, ustedes no le hagan caso, no coman de eso. Por supuesto que lo podría haber hecho. O podría haber mandado una legión de ángeles para que sacaran la serpiente de ahí. Sin embargo, como Dios ha puesto en ti y en mí, amado, la capacidad de someterme o no someterme al principio de autoridad, Dios dejó que ellos decidieran. Y ahí es donde entran las preguntas incómodas. La primera la encontramos en los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Diga conmigo, se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Dios acaso no lo vería? ¿O podría verdaderamente esconderse Adán de él? ¿O Adán y Eva de él? Por supuesto que no. Sin embargo, Dios utiliza la retórica a través de esas preguntas incómodas. Yo me imagino, piense esto. Ellos yo creo que vieron ahí un lugar del huerto del Edén donde estaba todo lleno de árboles y buscaron ahí, dijeron, ay, aquí está bien cerradito, no pasan ni los rayos del sol, aquí me voy a esconder. Y empezaron ahí a seguir, a acabarse el fruto, ¿verdad? A terminarse, a lo mejor ni siquiera se lo habían acabado. Y ahí estaban ahí tratando de esconderse. Y Dios aparece en escena, tranquilamente caminando, y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí empieza la retórica para ti, para mí. Y mira que es un tiempo de oportunidad. Y yo lo he experimentado muchas veces, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos experimentado muchas veces, cuando intentamos alejarnos de la presencia de Dios. Él con mucho amor, mira, Dios nunca se va a parar delante de ti y te va a recriminar o te va a reprochar que no hayas hecho lo que te dijo. Nunca, nunca. Él con todo el amor, si tú quieres tu herencia, te va a entregar la parte de tu herencia y va a dejar que te la gastes como te dé tu regalada gana. Pero al final de cuentas siempre te va a buscar. Muchas gracias, corazón. Al final de cuentas Él te va a buscar y te va a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Jacqueline? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pasó con lo que te dije? ¿Cuesta obedecer a Dios? Por supuesto que cuesta. Cuesta mucho tomar decisiones.
¿Usted cree que no me cuesta haberme vuelto a endeudar con Infonavit? Después de 14 años que ya había descansado, ya estaba disfrutando las mieles de la victoria, y me dijo Dios: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y yo te voy a ir a abrir la puerta si te van a dar el crédito, pero te vas a encharcar y tú la vas a pagar, mijito. Y dejar mi casa donde crecí, la casa que me costó sudor, lágrimas, construirla, levantarla, edificarla para que crecieran mis hijos pequeños. Fue una decisión difícil que a lo mejor nadie había considerado. Y yo te pregunto, ¿tú harías lo mismo? Ay, pastor, te estás exaltando. No me estoy exaltando. Te estoy diciendo que cuesta obedecer a Dios. No me estoy dando la gloria a mí, le estoy dando la gloria a Dios, porque yo no quería. Yo no quería. Pero dijo mi esposa: ¿le vas a obedecer a Dios o vas a hacer lo que tú quieres? Y Dios se aparece y me dice: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Proverbios capítulo 15, versículo 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Al que quiere obedecer a Dios, al que no quiere obedecer a Dios, al que quiere hacer su voluntad y al que no quiere hacerla. Hay quien no quiere, o reformulo, hay quien no queremos hacer la voluntad de Dios porque nos cuesta trabajo, por supuesto. ¿Ustedes piensan que para el pastor fue fácil tomar la decisión de cerrar la iglesia en Allende? Una iglesia donde sembraron corazón, tiempo, recursos, cansancio. Imagínense ir de aquí, desde aquí hasta allá, en camión. Ir a buscar a las ovejas para darles su alimento. Y resulta que llegando ahí a la iglesia, las ovejas agarraron el día para irse de día de campo. Y al final nada más estaba la familia del pastor, y Gabriel y Jessy, que se iban también de aquí, y la hermana Anita, siempre fiel, como decía el Papa Juan Pablo, siempre fiel, la hermana Anita, siempre fiel. Y fue un proceso muy duro, pero fue un proceso de obediencia, de someterse a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, de saber que Dios siempre tiene propósitos eternos y siempre tiene planes. Y fue difícil el tomar la decisión, pero Dios fue validando, fue dándose cuenta también que se fue perdiendo el interés, el ánimo, el deseo de crecer de las personas que allí estaban. Y les respaldó y les confirmó, les dijo: vuelvan a casa, tómense un tiempo de reposo, tómense un tiempo de volver a tomar fuerzas, tómense un tiempo para darle solidez al ministerio Alcance Hoy. Y Dios está haciendo cosas bonitas, y Dios está haciendo cosas muy diferentes, pero Dios sigue haciendo. Dios es el mismo Dios, quiero que entendamos esto. Dios es el mismo Dios, Dios no cambia, Dios es inmutable, y Dios siempre tiene planes, y Él nos mueve de un lado a otro, y nosotros no sabemos ni entendemos cómo es que lo hace. Nosotros no vamos a entender nunca por qué, porque Él es quien toma las decisiones. Él tiene sus ojos puestos en todo lugar, y Él observa a los buenos y a los malos, a los que desean de verdad obedecer o a los que no quieren de plano obedecer. Proverbios capítulo 5, versículo 21, en la Nueva Biblia Viva dice: recuerda que el Señor mira todo lo que hacemos. Diga conmigo: a la torre. También aquello, también aquello. Y también aquello que dije, también aquello que dijiste. Y te tengo otra noticia. Está escrito en el libro de la vida. Toda queja, todo chisme, toda crítica, toda murmuración, todo desgano, toda raíz de amargura que hizo brotar palabras ociosas, todo se quedó escrito en el libro de la vida. El Señor mira todo lo que hacemos, no
pierde de vista ninguno de nuestros actos. Dios no intenta controlar ni manipular nuestras vidas. Quiero que dejar claro en esto, que aunque Dios estableció el principio de autoridad, Dios nos da la libertad si queremos o no queremos someternos. Él no intenta, Dios no es controlador ni es manipulador. Él cuida de nosotros como un buen pastor a sus ovejas y utiliza esta pregunta, ¿dónde estás tú?, para hacernos entender en dónde se está extraviando mi corazón. ¿Por qué Dios utiliza esta pregunta incómoda? Porque sin darme cuenta yo puedo estar permitiendo que mi corazón se extravíe. ¿Por qué? Porque admite pensamientos que no vienen de Dios. Porque admite pensamientos, admite que vayan filtrándose y se conviertan en raíces de amargura que van bajando a mi corazón y me hacen estar molesto por todo, incómodo por todo. Es decir, no voy, no quiero, no hago. Porque Dios conoce mi corazón. Y Él está tratando a través de esta pregunta incómoda de que yo pueda reformular y reencontrarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde se extravió mi corazón? Me dice una persona: pastor, tengo 5 años de mi vida que estoy muerta espiritualmente. Nadie le dijo a mi hija que se fuera, ¿verdad? No soportó la disciplina, no soportó que le hablara fuerte. Tú tomaste la decisión. Sin embargo, no te tengo ningún rencor ni estoy contento porque te está yendo mal y que toda tu familia se apartó del propósito de Dios, porque me duele, pero tú tomaste la decisión. Y yo muchas veces te pregunté: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Ya identificaste? ¿Ya encontraste dónde está tu corazón? Pues toma las decisiones que tengas que hacer para que puedas reencontrarte y volver a caminar en el propósito de Dios. No te quedes ahí. Si Dios nos pregunta dónde estás, no es para que nos quedemos ahí encerrados, sino para que salgamos de ese lugar y empezamos a retomar el rumbo y a volver a caminar. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de esta pregunta. Veamos en el versículo 10 la respuesta de Adán y a ver cómo nos podemos identificar algunos de nosotros. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ah, caray. Pues si siempre había caminado con él, se paseaban juntos en el huerto, hablaban cara a cara, tenían amistad, compañerismo. Fue el único que tuvo el privilegio de caminar. Ahora aquí habla de una teofanía. Yo estoy más convencido que fue precisamente Cristo en su eternidad quien caminaba y se paseaba en el huerto del Edén y que platicaba con Adán y le dice: tuve miedo porque escuché tu voz que me andabas buscando, porque estaba desnudo y entonces me escondí. ¿Qué hacemos cuando no nos encontramos? O salimos a la luz y venimos para tratar de reconectar y tratar de corregir lo que hicimos mal, o nos escondemos. Ahora es difícil salir cuando estamos en un escondite y muchas veces necesitamos ayuda. Puede ser que yo haya caído en un tiempo de depresión espiritual porque perdí el rumbo, porque no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y no entiendo hacia dónde Dios me está llevando, y puedo caer en depresión y encerrarme y no encontrar la salida. Y salir de ese lugar, mira que cuesta bastante trabajo. Yo conozco a muchas personas que han caído en ese letargo y lamentablemente no pueden salir, y ahí es donde entra la participación del Espíritu Santo, pero también de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animarnos unos a otros, como dice el apóstol Pedro, exhortándonos unos a otros, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio, el día de la venida de Cristo, el día en que la iglesia será levantada y que muchos se quedarán. ¿Por qué? Porque están escondidos, dejaron de cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque rompieron el principio de autoridad, porque caminan en desobediencia. ¿Viven en la iglesia? ¿Van a la iglesia?
pero no disfrutan la iglesia. Se les hace gravoso, se les hace carga. Van por compromiso, por cumplir, nada más por costumbre, porque eso hacen los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? Van a la iglesia los domingos, llevan Biblia, y ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita, después de las últimas generaciones, ya no llevan Biblia, ahora llevan celular o llevan iPad. Pues es costumbre, es formalismo. No nos hemos encontrado, no hemos escuchado a Dios preguntándonos incómodamente: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Él se sentía indigno para rendir cuentas. ¿Qué nos hace sentir indignos? Estar en desobediencia, quebrantar el principio de autoridad, eso nos hace sentir indignos. Hebreos capítulo 4 versículo 13 en la Nueva Biblia de las Américas dice: no hay cosa creada oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diga conmigo: ay, nanita. A quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuándo tenemos que darle cuenta a Dios, pastor? ¿En el día del juicio o todos los días? Es el principio de rendición de cuentas del cual estamos hablando. Y nuestra responsabilidad es rendir cuentas delante de Dios todos los días. Señor, hoy te fallé. Señor, hoy intenté hacer esto, pero al final la estropeé. Y me salí de control y Chihuahua, no me salieron las cosas como yo quería, pero tu misericordia es nueva esta mañana. Y tu palabra dice que tú tienes misericordia de aquel de quien tú has tenido misericordia. Así que yo me apego a esta misericordia. Y agarro el celular y pongo la promesa del día y tomo fuerza y pa'lante al trabajo y a las actividades que tenga que hacer. Porque eso es lo que Dios espera. No quiere que me quede encerrado. No quiere que todos los días me siga buscando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te atoraste? Nos dice: sal, levántate, resplandece. Ya es el tiempo de que recobres el rumbo. En el versículo 11, la primera parte, ojo con la pregunta. La segunda pregunta incómoda. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo supiste, Adán? Desde que te formé del barro, desde que formé a Eva de tu costilla, han estado todo el tiempo desnudos. Y precisamente ahora que te rebelaste, que desobedeciste y quebrantaste el principio de autoridad, ahora te das cuenta que estás desnudo. Y los psicólogos le llaman sentido o percepción de culpa. Hay una culpa que te atormenta, hay algo que te impide acercarte a Dios. Pero qué bueno que escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos dice: ¿dónde estás? ¿Para qué? Para que si ya identificamos ese sentido de que le fallamos a Dios, que no se quede solamente en una percepción de culpa, sino que se convierta en un genuino arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento o conversión? Que son palabras ligadas: metanoia, cambio de rumbo, cambio de dirección, un giro de 180 grados. Un pastor decía: un giro de 360 grados. No, porque quedas igual. Un giro de 180 grados, que vas a la derecha, reconsideras y empiezas a caminar hacia la izquierda. Ese es el objetivo de la pregunta: ¿dónde estás tú? Y ese es el objetivo de la pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En algún momento todos nos hemos sentido así delante de Dios. Todos los que estamos aquí, sin excepción, bueno, con la excepción de Pablito, ¿verdad? Y Anita, que no tienen todavía su sentido bien desarrollado, pero todos le hemos fallado a Dios. Todos. Y todos en algún momento hemos sentido este sentimiento de culpa, valga la redundancia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué hiciste después de sentir eso.
¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo reconsideraste? ¿Y cómo te levantaste para poder sacudirte el polvo y empezar a caminar en obediencia? Y empezar a hacer lo que Dios te dijo. Y cuando lo empiezas a hacer, fíjate que cuando empiezas a reconsiderar y reconvenir y empiezas a someterte nuevamente al principio de autoridad de Dios, las cosas empiezan a tomar forma en tu familia. No sé si alguien lo haya experimentado. Las cosas empiezan a solucionar, las cosas que se estaban saliéndote de las manos de control, Dios empieza a componerlas, a arreglarlas. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a estar bajo el abrigo del Altísimo. Ya no estoy fuera de, sino ya estoy dentro de nuevamente. Entonces Dios me cobija como la gallina a los pollitos debajo de sus alas, y viene otra vez ese sentido de protección. Se compone o se restaura ese sentido de hijo, esa percepción de que soy hijo de Dios, soy hijo y tengo propósito y tengo un sentido para mi vida. Ya dejas de sentirte extraviado y al mismo tiempo dejas de esconderte, y al mismo tiempo, por consecuencia, dejas de sentirte desnudo. Si en algún momento Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y si en algún momento Dios te pregunta, ¿por qué te sientes desnudo? ¿Por qué te sientes desprotegido? ¿Por qué te sientes expuesto, avergonzado delante de mí? No hagas nada. Simplemente deja que te tome entre sus brazos, que te restaure, que te cobije. Si es necesario, pide ayuda. Tienes toda una familia para que te ayude a orar. Si sientes que tu corazón se apagó y te importan más las cosas de la carne, si te importan más las migajas que te ofrece el mundo al banquete que te ofrece el reino de los cielos, pide ayuda. Pide ayuda. Pide que alguien ore por ti. Y si es necesario que te impongan manos, pero por la buena, no en el mal sentido, que te impongan manos, que oren por ti y que le pidan al Señor, así como Pablo. ¿Recuerdas que Pablo oraba por Timoteo y le decía: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? No permitas que se apague. Y Pablo oraba por Timoteo aún a la distancia, aún en las broncas que Timoteo enfrentaba en la iglesia de Éfeso como pastor. Pablo oraba por él a la distancia y le decía: Señor, no permitas que su fuego se apague, no permitas que la persecución y las críticas aún de los mismos creyentes de la iglesia lo hagan que se desanimen, sino que él vuelva a agarrar fuego y que siga adelante, que se vea en él la autoridad que tú has puesto en él. Que en ningún momento se sienta desnudo ni desprotegido, sino que tú le guardas, que tú le restauras y que tú le confortas en esos tiempos de necesidad. Fíjese en el versículo 25 del capítulo 2. Versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y no había vergüenza. No se sentían avergonzados. Eran como nuestros niños, ¿verdad? Cuando estaban chiquitos, que les quitabas la ropita interior y andaban ahí, corre y corre por toda la casa. Encueraditos, decían las abuelitas de antes, encueraditos, y ni les daba vergüenza ni nada. Y a nosotros nos daba así como que, no sé, como que mucha ternura el verlos. Pues así Dios les miraba. Y ellos andaban y se paseaban como si nada. Pero cuando vino ese sentimiento de culpa, entonces vino ese sentimiento de desprotección, de descobijo. Y vuelvo a preguntar, ¿quién en algún momento se ha sentido así? O incluso, ¿quién en estos momentos se siente así, de esa manera? Hay un manto que Dios quiere colocar delante de nosotros. Después de darle rienda a la concupiscencia, de permitir que la concupiscencia sea satisfecha, eso da a luz el pecado. Y después del pecado, por consecuencia, viene la muerte espiritual. Santiago capítulo 1 versículo 15 en la Nueva Biblia Viva dice: los malos deseos o la concupiscencia dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Se apaga.
tu capacidad de deleite se pierde. Ya no disfrutamos. Ya no disfrutamos predicar, no disfrutamos evangelizar, no disfrutamos testificar, no disfrutamos darle la gloria a Dios. Cuando platicamos con alguien, ya nuestras pláticas, en lugar de ser edificantes, se vuelven pláticas irrelevantes. Platicamos como cualquier otra persona, ¿verdad? Nuestro enfoque y nuestro deleite está en las cosas que nos ofrece el mundo, en lugar de las cosas que Dios nos ofrece y que todos sabemos que son eternas, no mueren, no perecen, son eternas. Lo que nos espera en la presencia de Dios es por una eternidad deleitosa. Y si yo suelto eso, si yo entrego eso y pierdo de vista mi recompensa, mi tesoro, por satisfacer mis deseos carnales, entonces estoy desnudo delante de Dios. No se trata, hermanos, de una predicación acusadora, ni de exhibir, ni de hacer sentir mal a nadie. Se trata de vernos en qué posición estamos, qué hemos hecho y qué estamos haciendo dentro del plan de Dios, en qué ubicación nos encontramos, en dónde se encuentra nuestra vida, cuál está siendo nuestro progreso como peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y cuál está siendo nuestro progreso, cómo estoy respondiendo ante las pruebas, ante las adversidades. No te hablo de una vida ascetista, ni de esconderte, ¿verdad?, de la seducción del mundo y hacer lo que hacían los monjes antiguos, ¿verdad?, de irse a encerrar allá en los monasterios y comer pan y agua y sopa de habas y nada más, cosas que no fueran deleitosas para que no estuvieras. No se trata de eso. Podemos vivir una vida donde disfrutamos a plenitud las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuándo? Cuando ponemos a Dios en primer lugar en cada una de nuestras decisiones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 en la Nueva Biblia Viva. Dice: te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Y también compra de mí ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. La Biblia tiene respuesta para todo. Tiene la solución para cualquier necesidad que estemos atravesando. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobres la vista. Ven a la presencia de Dios. Compra sin dinero. Busca las vestiduras que Él te ofrece. Busquemos las vestiduras de santidad que Él nos ofrece, en lugar de permanecer en ese sentido de desnudez, o en esa percepción de desnudez o de extravío, de estar apartados del lugar de la presencia de Dios. Vengamos a su presencia. Tercer pregunta incómoda, versículo 11, en la segunda parte. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Has comido del árbol, del fruto que yo te mandé que no comieras? Ahí nos está enseñando a identificar dónde me extravié, dónde perdí pisada, dónde perdí rumbo. Esas tres preguntas, hermanos, yo te recomiendo que si puedes, las pongas en una tarjetita, o es más, mejor, en 3 tarjetitas, y las pegues ahí en tu cabecera o en tu buró o en un ladito ahí. Es más, si se puede, en tu lámpara, para que resalten ahí con la luz de la lámpara. Y en los momentos en que estés perdiendo la comunión y que venga esa sensación de extravío o de desnudez, que la voz de Dios nos haga recapacitar y nos haga entender cuándo estamos comiendo de ese fruto, cuándo perdimos de vista la provisión que Él nos ofrece y buscamos cosas que no satisfaces. Dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué gastan su dinero en cosas que no nutren, que no
permanecen? ¿Por qué gastan su tiempo? ¿Por qué dedican su corazón a esas cosas? Lo único que va a provocar es esa sensación de desprotección. Están transgrediendo mi autoridad, están quebrantando el principio que yo les entregué como un sentido de seguridad para que ustedes se mantengan dentro de mi voluntad. ¿Para qué es el principio de autoridad? Repito, ¿o cuál es su objetivo? Para darme identidad, para hacerme mantenerme, para darme intencionalidad, que todas mis decisiones estén filtradas como la decisión de un hijo y no de un extraño. Piensen esto: si una persona adulta cae enferma en un hospital y lo llevan un conocido, ¿verdad? Un muchacho, un conocido, alguien que es conocido de la familia, pero va también una hija. Y resulta que esta persona está muy grave y se va a quedar allí internada. Y le dice el doctor: necesito que esté alguien aquí con ella tiempo completo, 24/7, pero que esté atenta. Ante cualquier necesidad, por si hay alguna complicación, inmediatamente nos manden a hablar porque nosotros no podemos estar ahí. ¿Quién cree que tendrá que estar ahí acompañando a la enferma? La respuesta es obvia, ¿verdad? Tiene que ser la hija, alguien que le duele, alguien que sabe, que conoce cuáles las necesidades, cuáles son los gustos, cuál es su forma de vida de la persona adulta. Así también nosotros, ¿cómo podemos entonces entender el corazón de nuestro Padre si no tenemos identidad de hijo, si no nos sentimos como hijo? ¿Cómo vamos a ver a nuestro Padre? Como alguien lejano, como alguien que solamente se la pasa criticándonos o regañándonos o exhortándonos, porque no hay esa percepción de hijo. No hay esa percepción de saber que Él nos guarda y nos cuida, aunque tomemos nosotros las decisiones que tengamos que tomar. Y nunca caigamos, ojo, después de estas preguntas incómodas, nunca caigamos en la misma actitud que cayeron Adán y Eva. Versículo 12, capítulo 3. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es mi culpa, Señor, es de la mujer que tú me diste por compañera. No, espérame, no te la di yo, tú la elegiste. La esposa que tenemos, amados, nosotros la elegimos. Y si vamos a caminar juntos en la voluntad de Dios, tomados de la voluntad de Dios, tenemos que aprender a establecer acuerdos. Ojo, tenemos que aprender a establecer acuerdos en cómo vamos a consagrar nuestra vida delante de Dios. La Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no platicamos con nuestro cónyuge, si no dedicamos tiempo para orar juntos, para adorar juntos, para planificar juntos, para servir a Dios juntos, las cosas van a terminar mal. Y uno de nosotros dos va a terminar desnudo y vamos a terminar haciendo lo que Adán. No, pues es culpa de ella, yo aquí estoy. Yo estoy tratando de hacer lo que tú quieres, Señor. Pero pues es que es su culpa que hayamos comido de ese fruto prohibido y estemos pagando las consecuencias. Nunca caigamos en ese error, sino tomemos las medidas necesarias antes de que eso suceda. Y el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ni le eches la culpa a tu mujer, ni le eches la culpa al diablo. Si tomamos la decisión, nosotros la tomamos. Como la anécdota, ¿verdad?, que nos contó un día el pastor Gabriel. Estaba el diablo ahí sentado fuera de la iglesia, llore y llore. ¿Qué te pasa, diablito? ¿Por qué estás llorando? Es que allá adentro me echan la culpa de todo. No, pues ¿quién te mandó que comieras de ese fruto? Nadie te obligó. ¿Quién te mandó que desobedecieras a Dios? ¿Quién te mandó que dejaras de hacer la voluntad de Dios? ¿Quién te obligó a apartarte de Dios? ¿Quién te obligó a dejar de hacer lo que Dios te mandó? Y no solamente a ti, sino a toda tu familia. Mire que en esto
es bien importante que lo entendamos y lo alcancemos no solamente a aprender, sino también a comprender, porque son principios fundamentales que le van a dar solidez a mi vida de obediencia delante de Dios. Y si yo lo llego a comprender, va a afectar no solamente mi vida, sino la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Y no voy a correr riesgo de que en algún momento se vaya a romper la promesa de Dios de bendecirnos hasta la tercera y cuarta generación. En muchas ocasiones, ojo, en muchas ocasiones y en muchas historias de vida y en muchas temporadas se ha roto la promesa. ¿Por qué? Porque los padres hemos sido incapaces de delegar o de inculcar el principio de autoridad en nuestros hijos. No hemos sido tajantes en enseñarles. Dios es nuestra máxima autoridad y Dios como familia es nuestra prioridad. Como Josué 24:15 dice, ¿verdad? Ustedes decidan a quién sirven. Si a los dices de los amorreos, de los macabeos, me resbalé, de los amorreos o de los cananeos, o al Dios eterno, al Dios de los cielos. Ustedes decidan a quién lo van a obedecer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pregúntenle a Edson si quería ir a la Soledad. ¿Cómo así? Usted es parte del equipo, Señor. Usted es el encargado de la multimedia y nosotros vamos a estar ahí. Y no crean que se resistió, nomás una sola vez hizo el comentario. Porque Él sabe lo que Dios hizo en su vida y sabe para qué Dios lo llamó. Cuesta trabajo, te decía al principio, cuesta trabajo someterse y obedecer a Dios. Por supuesto que cuesta trabajo y no es el sentirnos culpables cuando nos cuesta obedecer. Lo que sí es de sentirnos desnudos o desubicados cuando, aún a pesar de que identificamos que es Dios quien nos está hablando, tomamos la decisión de no hacerlo. Simplemente no quiero, no dispongo, no tengo otras prioridades, tengo otras cosas mejores en qué pensar y no lo voy a hacer. Allí es donde está entonces el verdadero problema. Y quiero concluir aquí. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48. Dios pone en práctica el principio de rendición de cuentas con Adán y con Eva después de su caída. Y así como en ellos fue practicado este principio de rendición de cuentas, tú y yo todos los días estamos siendo expuestos a este principio. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para el día final, cuando entonces todas nuestras palabras y todas nuestras acciones van a ser expuestos y van a ser abiertos delante de la presencia de Dios, y ahí es donde se va a determinar cuál va a ser nuestro destino final. Mientras tanto, tenemos la oportunidad, mira hermano, estamos bajo el tiempo de gracia y tenemos todo el tiempo mientras que se cumple la venida de Cristo, de poner en práctica este principio de rendir cuentas, y todos los días vengamos ante su presencia. Si no quiere rendir cuentas con su pastor, si no quiere rendir cuentas con su líder, al menos rinda cuentas delante de Dios y va a ver cómo Dios lo va a convencer que no puede rendir cuentas con Él si antes no lo hace con las autoridades que Él puso delante de usted. Aunque no digan amén, porque no hay autoridad que esté ejerciendo que no haya sido puesta por Dios. Y a lo mejor muchos queremos utilizar el argumento, ¿verdad?, de decir, no, pues es que yo me arreglo con Dios, es que eso es mi relación entre Dios y yo. Bueno, ok, de acuerdo. No crean que nos ofenden, antes nos deslindan de responsabilidad. Pero cuando llegue a la presencia de Dios, Dios le va a decir, no hay autoridad que esté ejerciendo que no la haya puesto yo. Así que si quieres venir, primero ve con la autoridad que yo puse para que te cuide, para que te enseñe y para que te enseñe a caminar en el camino de justicia. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48. Dice el verso 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente
al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, le halle cumpliendo su voluntad, le halle cumpliendo su asignación y su propósito. Verso 44. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo que en un principio empezó a servir y a hacer y a obedecer, llegar el momento en que diga en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste ni siquiera espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ojo con ese versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya confiado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Habla de una bienaventuranza. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? Aquella que se cumplirá cuando venga el Señor y nos halle cumpliendo nuestro propósito. Que en ningún momento, amados, me ayuda, siervo, por favor, al teclado. Que en ningún momento perdamos de vista la mayordomía. Quiero hacer una pregunta antes de cerrar. ¿Quién me puede dar su definición sin googlear? No hagan trampa. ¿Qué significa mayordomía? ¿O qué es la mayordomía? Aquellos que trabajan en empresas pues van a saber qué es la mayordomía. Pero ¿qué es la mayordomía para poder entender esta enseñanza? ¿Quién dijo yo? No era, pones cara de pícara, quieres contestar. La mayordomía, a frases simples, es la administración sabia de los dones, los recursos y los talentos. La administración sabia y responsable, la mayordomía sabia es la administración sabia y responsable de los dones, de los recursos y de los talentos. Si yo soy un mayordomo fiel, entonces yo administro responsablemente todo lo que Dios confió en mis manos. Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos, Dios me ha dado recursos. ¿Y qué es lo que hago? Yo los pongo al servicio del cuerpo de Cristo. No los escondo. Si hay una necesidad y Dios me ha dado el don de ministrar, de evangelizar, de testificar, de hablar, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un mayordomo fiel y prudente que da, muy profundo esto, pero dice que da su ración a su tiempo. Si hay una necesidad de tal lugar, yo soy un mayordomo responsable y yo voy y doy esa ración en ese lugar, porque yo quiero estar bien delante de Dios. Ahora, hay dos motivaciones para hacerlo. Una, para obedecer a Dios y para someterme a sus principios. Amén, gloria a Dios y aleluya. Y qué padre y qué bueno hacerlo así. Pero qué precioso cuando ya no lo haces tanto, y no lo quiero romper ni quiero dividirlo. Cuando ya no lo haces tanto por obediencia o por sumisión, sino porque ahora brota dentro de tu corazón esa carga. Ya no es que Dios te esté diciendo: vas a hacer esto, hijo, vas a ir allá, hijo, vas a preparar esto, sino que ahora su espíritu que mora dentro de nosotros pone el querer como el hacer, y de él mismo brota: vamos a hacer esto, vamos a ir para allá, vamos a llevar. La semana pasada yo
testificaba y daba la gloria a Dios por este viaje. Después de muchos años no habíamos salido. Sí servimos en partes aquí cerquita, pero no habíamos vuelto a ir a ese lugar. Y todo se dio por una corazonada, un sentir, una carga que Dios puso en el corazón de Edgar, y la gloria es de Dios. Y platicó conmigo, con el pastor, y nos abrió, ¿verdad? Oigan, ¿y qué les parece? Miren, yo veo que les gusta a ustedes trabajar aquí y allá. ¿Y cómo ven allá? Desde que de ahí dejamos de tener comunión con los demás hermanos, ya no fuimos. Pero ¿cómo ven? ¿No les gustaría? Y pues rápido, ¿verdad? Se prendió la mecha. Oye, sí, pues estaría padre. Y empezamos ahí a darle forma. Y pues vamos a aprovechar. Mira, viene campo de verano. Lo filtramos ahí con la pastora Lulú y con la pastora Jackie. Y que ellas organicen y que sea enfocado a ministrar a los niños como campo de verano, pero también para llevar ayuda. Y empezó a tomar forma. Y así es como trabaja el Espíritu Santo. Si hay una instrucción de Dios y si hay un mandato de Dios, ¿verdad? De ser instrumentos en sus manos. Pero más precioso es cuando brota de un corazón agradecido, que ha recibido tanto de Dios, ha recibido tanta gracia, tanta misericordia, tanto favor, que no puede actuar de otra manera más que decir: yo quiero ser parte. Y no como un movimiento emocionalista, porque yo he conocido a muchos hermanos que son bien emotivos y bien emocionalistas, y nada más una llamarada de petate, pero después experimentan lo que es andar allá y traen las pestañas ahí movidas fuera del lugar y dicen: ay, no, esto no es para mí, desbórrame, como dijo aquel. Ya no juego, yo así no juego, y mejor yo nada más siembro. Había un cierto lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde siempre se presentaban varios evangelistas. Iban por su cuota, ¿verdad? Y tenían ahí una aportación que les daban para las ofrendas, para el sostenimiento de sus ministerios. Eran hombres que se dedicaban a llevar el evangelio a la sierra y a los lugares apartados. Y pues muchos iban, ¿verdad? Y pues con timidez, o quizás pues con temor a perder la ofrenda, pues calladitos, ya nada más iban y recogían su sobrecito y pues de ahí la crucecita y vámonos para atrás, no decía nada. Pero había un varón que era muy irreverente, pero con mucha autoridad exhortaba y hablaba, y una vez me tocó escucharlo decir: estos hermanitos me pagan para que yo haga lo que ellos no quieren hacer. Y qué duro que seas una iglesia que nada más diga: bueno, va a venir un evangelista, vamos a darle una ofrendita de 2,000 pesos. Tenga, hermano, vaya usted allá a Las Maravillas, vaya allá a La Soledad, vaya allá a Los Fierros, vaya allá a las colonias allá del Hormiguero, allá de Salinas. No, está haciendo un chorro de calor y mucha tierra. Mejor usted vaya, nosotros le damos una ofrendita y nos gozamos, y cada quien hace su parte. Pero a mí me caló y me impactó tanto esas palabras. Y no digo me caló que me doliera, sino que me impactó y me abrió los ojos y trajo luz y revelación. Dijo: estos hermanos me pagan por hacer lo que ellos no quieren hacer. Y sabes, parafraseado, ¿cómo diría? Esos hermanitos me pagan para callar su conciencia, para no sentirse desnudos, para no sentirse acusados, para no sentirse que Dios les estaba diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás predicando el evangelio? Yo no quiero iglesias elitistas, bonitas, centros de espectáculos. Yo quiero iglesias que prediquen el evangelio. Yo quiero una iglesia que viva el evangelio. Yo quiero una iglesia que sienta carga y dolor por los que no conocen, por los que no tienen nada, por los que no tienen esperanza, por los que tienen sus miradas tristes, sus miradas perdidas. Hubieras visto, hermano, tú que no fuiste, hubieras visto las caras de esas señoras que estaban ahí sentadas. De verdad, te lo prometo, que hasta te hubieras volteado soltando una lágrima. Tristeza, desasosiego, desesperanza.
inconformidad de vivir en una pobreza extrema, una pobreza radical, una pobreza de vivir al día, una pobreza de llegar al grado de sentirse con un paquetito de 4 o 5 sándwiches que se llevaron como si llevaran, no sé, un kilo de carnitas de ahí de las Ramos. Así. ¿Y cómo va a despertar eso en tu corazón? Cuando lo vivas. No hay otra manera. No hay otra manera. No se puede acallar la conciencia. Dios nunca va a dejar de hacernos preguntas incómodas. Mientras no lo esté haciendo, y mientras esté haciendo mi voluntad, y mientras esté haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, van a seguir las preguntas incómodas, aunque no nos gusten, y vamos a escuchar recurrentemente: ¿dónde estás tú, hijito? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué estás comiendo todos los días de ese fruto de desobediencia? ¿Por qué te estás llenando de la comida que no satisface y que no nutre? Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por estas preguntas que sacuden y que nos hacen salir de nuestra zona de confort. Son incómodas, cierto. A nadie le gusta sentirse exhibido. A nadie nos gusta sentirse confrontado. A nadie nos gusta que nos cuestionen. A nadie nos gusta estar rindiendo cuentas de lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer. ¿Por qué? Es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Esos argumentos que vienen de lo más profundo de las tinieblas hayan cabida en un corazón apartado, indolente, y justifican las malas decisiones. Pero Padre, hoy entendemos, Señor, que esas preguntas incómodas, inquietantes, retóricas, nos hacen salir de ese letargo espiritual y nos hacen entender, Dios, que tú tienes propósitos eternos, Señor. Que hay hambre y sed de justicia en muchos lugares que no han sido visitados, y que quisiéramos, Señor, a veces abarcar tanto y alcanzar tanto, pero tú conoces, Dios, nuestro corazón. Tú sabes que también tenemos responsabilidades, Señor. Tenemos un trabajo, tenemos una familia que sostener, tenemos incluso algunos un ministerio al cual estamos sirviendo y aportando, y no podemos abarcar tanto, pero sin embargo tú respaldas, Dios, lo poco o mucho que podamos hacer. A fin de cuentas no lo hacemos para ganar nada, Señor, porque ya tú nos lo has entregado todo. Más gracias sean dadas a ti, que por medio de Jesucristo nos has dado la victoria, y nosotros solamente hacemos, Dios, lo que podemos. Solamente disponemos nuestro corazón para que tú seas glorificado. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que no dejes de hacernos esas preguntas incómodas, que no dejes de retarnos, que no dejes, Señor, de despertar nuestra conciencia y hacernos ver, Dios, cuando nos sentimos apartados, desnudos, alejados del propósito de tu voluntad. Padre, enséñanos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu nos guíe en camino de rectitud, y que siempre, Dios, siempre, a cada momento volvamos a encontrarnos contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Dios. Apelamos a tu favor y a tu misericordia. Tú te acuerdas, Padre, que somos polvo, que nuestra naturaleza caída nos lleva a tomar a veces decisiones incorrectas, decisiones que no edifican. Pero Dios, tú extiendes tu favor y tu gracia. Padre, hay vida, hay gracia, hay favor en tu presencia, y apelamos, Señor, a ese favor que tú extiendes para nosotros cada día. Padre, ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, retomar el rumbo. Permítenos, Señor, dejar
de quejarnos, dejar de murmurar, dejar de molestarnos por todo, como el pueblo que quedó tendido en el desierto, donde ni disfrutaba y ni hacía y solamente se quejaba. Perdónanos, Señor, no permitas que caigamos en esa condición, y ayúdanos a levantarnos del polvo, y ayúdanos a ser como esos 12 espías, Señor, que iban y exploraban cada tierra prometida que tú querías darles. Así queremos ser, Dios, que tú has prometido darnos todo lugar que pise la planta de nuestros pies. Hoy creemos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que la soledad es tierra del Dios viviente, es tierra, Dios, que darás fruto abundante, tierra donde terminarán los sequedales, tierra, Dios, donde la lluvia abundante que proviene de tu presencia caerá, no solamente la lluvia física, Señor, sino la lluvia de tu bendición sobre el corazón de cada familia, de cada mujer, de cada adulto, de cada joven, de cada niño que habita en estos lugares, Señor. Danos, Padre, más de tu amor. Danos más de ti, más de tu presencia, Padre, para poder llevar. Danos fuerzas, Señor, aún aquellos, Padre, que sentimos que los años empiezan a acumular y que las fuerzas no son las mismas de hace 20 años. Dios, pues tú multiplica nuestras fuerzas. Danos fuerzas como las del búfalo, Señor, que levantemos alas como las águilas, y si hemos de romper nuestro pico golpeando con otra piedra, Dios, y golpear hasta que pueda resurgir y renovarse, pues que así suceda, Dios, en la vida de cada uno de nosotros, pero que podamos levantar alas, levantar el vuelo como las águilas, Dios. Pedimos de tu fuerza, pedimos de tu gracia, pedimos de tu favor y pedimos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias por estas preguntas incómodas. Gracias, Dios, porque a través de ellas tú nos haces entender y nos haces recapacitar de aquel lugar donde estábamos perdiendo el rumbo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por cada corazón que la ha recibido. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú la hagas germinar en el corazón de cada uno de mis hermanos, que la hagas florecer, Dios, y que al terminar, Señor, este día podamos correr juntos al lugar secreto, a ponernos a cuentas contigo y a establecer un pacto, un compromiso de decir: Señor, entiendo que tú estás hablando a mi vida y yo quiero reconsiderar y quiero volver a caminar contigo y quiero volver a hacer las mismas obras que al principio. Quiero volver a hacerlas con la misma pasión, con el mismo fuego, con el mismo gozo, con la misma gratitud, y que el fuego de tu Espíritu Santo vuelva a encenderse dentro de mi corazón. En el nombre de Jesús, gracias por cada principio que tú les enseñas, de autoridad, de obediencia, de integridad, de rendición de cuentas. Gracias, Dios, porque cada uno de ellos nos dan identidad y fortalecen, Señor, fortalecen nuestra comunión contigo. Gracias te damos, Señor. Salimos de este lugar, pero nunca, Padre, de tu presencia. Ayúdanos a caminar contigo, a caminar en justicia y sobre todo, que el gozo tuyo siempre sea nuestra fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la honra y la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios.